Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Tobar, soy estudiante de la licenciatura de Psicología del octavo semestre. Hoy vamos a tener una entrevista de la asignatura de Sexualidad Humana con nuestra entrevistada. Le damos la bienvenida por este tiempo, le agradecemos su tiempo para esta entrevista acerca de las etapas de desarrollo sexual de sus hijos. Gracias por su participación y su ayuda. Sí, buenas tardes. Para nada, por nada, aquí estoy para apoyar. La primera pregunta que le queremos hacer, ¿usted conoce las etapas de desarrollo sexual de sus hijos? ¿De mis hijos específicamente? Sí, Pues yo creo que sí. ok. ¿Usted considera que usted estuvo preparada para ayudar a sus hijos en sus etapas de crecimiento? La verdad no creo yo que haya estado preparada. Creo que ningún padre y ninguna madre está preparada para eso, ¿no? Pero lo que sí hice y me di a la tarea fue de leer muchos libros, de documentarme para poder ayudarles de la mejor manera en esta área de su vida. Considero yo es una de las más importantes. Sí, efectivamente. Y obviamente hablando de etapas de sexualidad de los hijos, hay algunas etapas que son más complicadas que otras. Por ejemplo, de los 3 a los 6 años es una etapa, de los 6 a los 11 y de los 11 a los 20 años es la última etapa de su desarrollo. Para usted, ¿cuál fue la más complicada de estas etapas para tratar estos temas con sus hijos? Yo creo que la de 11 a 20, ¿Por qué? porque es obviamente cuando la etapa donde se desarrollan los seres humanos en general y están pasando de la etapa de la niñez a la adultez y hay muchos cambios físicos en su cuerpo, en su mentalidad, en todo su ser de manera integral y hay que afrontarlos, hay que vivirlos con ellos eh, y parte de todo lo que uno trabajó con ellos, en mi caso, desde que eran pequeños, ir educando en esta área de acuerdo a su edad y de acuerdo a la etapa de vida que estaban viviendo, pues al final uno empieza a recoger frutos de todo eso en esta etapa de vida, pero también es cierto que es la etapa en la que viene demasiada influencia de muchos lugares, ¿no? Y ellos también están más abiertos ya y expuestos a otro tipo de información. Entonces, y hay muchas cosas que influyen en esa etapa, ¿no? En su desarrollo. Entonces, por eso, básicamente por eso. En esas circunstancias particulares que usted explica del crecimiento de sus hijos, ¿usted les hablaba directamente de estos temas de sexualidad? Sí, siempre lo hice. Obviamente, de acuerdo a la edad y a la etapa de vida que estaban viviendo, ¿no? Eh, les hablaba, por ejemplo, de cómo nace un bebé o cómo se gesta un bebé. Nunca les hablé de la cigüeña ni de cosas de esas, ¿no? O sea, Pero lenguaje figurado no ocupó. no, pero tampoco les hablaba llanamente del asunto, ¿no? Y la información era, se las proporcionaba de acuerdo a la etapa de vida que estaban viviendo. Había cosas que, por ejemplo, a la edad temprana pues no se les pueden decir, ¿no? Pero sí se les puede dar a saber cómo nace un bebé, por ejemplo, sin tener que dar detalles o hablar de muchas cosas que ni siquiera yo creo que entenderían, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada etapa de vida, fue abriéndose más ese abanico de información, ¿no? Para ellos. Pero sí siempre hablando con un lenguaje tal y como era, son las cosas, ¿no? Por ejemplo, usted no le enseñó a sus hijos que esos son los ojos, esto es la boca, pero cuando hablaba de los genitales masculinos y femeninos, ¿usaba directamente los nombres o les usaba o los evitaba
¿O les llamaba de otra forma? No, yo les nombraba como, es que ¿cómo decirlo? Para mí no puede uno llamarles de otra forma. Si tenemos una mano, un pie, tenemos un pene. En mi caso, pues tengo dos varones, ¿no? Entonces, pues no le puedo llamar de otra manera. Y, y ellos siempre han nombrado al pene como pene, ¿no? Y es como enseñarles a ver su cuerpo de la manera como lo es, ¿no? Una manera natural. Tengo dos ojos, pues tengo dos ojos, tengo dos piernas, simplemente, ¿no? Y porque hay papás que luego les mencionan no sé de cuántas formas y luego los niños hasta les da pena decir el nombre Sí, eso de es su algo. parte Pasa así. íntima, ¿no? Entonces, y creo que es algo, o debiera ser algo muy natural en todos, ¿no? En todos. Sí, de hecho es algo importante hablar con naturalidad de estos temas, ¿no? Con los hijos. Las últimas preguntas, agradeciendo este tiempo que usted me está dando. ¿Usted afirmaba la identidad de género de sus hijos? ¿Es varón? Bueno, en el caso que usted me dice eran dos varones. Son dos varones. Son dos varones. Perdón. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo, no les decía tú eres un hombre, ¿no? No, sino yo creo que a través de las actividades que ellos realizaban en el día a día, no sé, en la cotidianidad de la vida se va reafirmando esa identidad, ¿no? Entonces, yo creo que en ellos, pues hasta donde yo entiendo, ellos no tienen ningún problema en cuestión de su identidad y afirmación de género y como personas, ¿no? Muchas gracias por esta respuesta. Dos últimas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo explicaba usted a sus hijos cuando ellos exploraban su cuerpo? Sobre todo, digo, cuando van creciendo, conocen temas como masturbación o algo así. ¿Cómo lo platicaba con sus hijos? Si es que lo aborda. Pues sí llegué a hablar con ellos al respecto. Realmente en ese sentido yo nunca tuve ningún problema hablar de cualquier tema de y de cualquier tema con ellos, ¿no? Y pues como lo que es, ¿no? O sea, básicamente hablando de ellos hablando de esto y diciéndoles que de manera natural su cuerpo iban a ellos a tener sueños húmedos y explicarles el por qué y que esto es una cuestión muy natural, ¿no? Pero hay otra cuestión que se da dada por uno mismo, ¿no? Que es la masturbación. Y digo, dadas mis convicciones como persona, yo les enseñaba que lo mejor para ellos era, la verdad, no hacerlo, porque ya no estoy de acuerdo con la masturbación. Me parece que es una manipulación, manipulación del cuerpo, ¿no? En la que de una manera o de otra, tarde o temprano, puede llegar a afectar en su relación matrimonial, ya en su relación sexual dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, digo, yo no los forzaba a que no lo hicieran o algo, y en su momento, pues ellos me manifestaron cuánto lo estaban haciendo, ¿no? Nunca los castigué por eso, o les puse a hacer algo así que no sé, ¿no? Pero sí lo dialogábamos, lo platicamos, pues básicamente creo que es eso. Muchas gracias por sus respuestas, también por su confianza en expresarme sus pensamientos. Y por último, ¿usted qué cambiaría de sus actitudes con sus hijos con respecto a este tema, sabiendo hacia atrás que dijera, a lo mejor esto debía haberlo hecho, esto lo debía haber mejorado? ¿Qué cambiaría con respecto a esto?
Creo que una parte que yo cambiaría sería un poco la forma en que lo hice. Eh, Eran tiempos en los que nos deteníamos a platicar y quizás creo que hubiera sido un poco más espontáneo, con dinámicas más cotidianas. eh, no sé, quizás en el momento en el que ellos entraron ya a su adolescencia, eh, quitar un poco menos de presión en ellos. No que yo los presionara, no hagas, ¿no? Pero no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Pero quizás esa parte, ¿no? Yo creo que usando más, siendo más espontánea para hacer las cosas, no tanto preparadas, ¿no? Y no que les diera yo una clase de sexualidad porque no lo hacía, pero creo que esa parte la cambiaría yo en este punto. Okay. Digo, el hubiera no existe, ¿verdad? Claro, sí. Pero bueno. Sí, claro, gracias. Pero siempre hay aprendizajes y sirve también para dialogar en el futuro, ¿no? Pues le agradezco mucho su tiempo. Le recordamos que la información que nos ha proporcionado es con fines académicos. No se va a divulgar esta entrevista solamente para cuestiones de presentación de actividades de nuestras asignaturas. Y le agradecemos su tiempo. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes y no, aquí estamos para servir. Gracias.